La radiactividad es la era de la química nuclear, como hemos dicho anteriormente. Es muy importante porque es una energía que con poca cantidad produce una gran cantidad de energía. Recordemos lo siguiente, que el átomo tiene dos partes importantes, ¿no? La parte central, que es el núcleo, y la envoltura o corona. Y, digamos, el átomo tiene partículas subatómicas, que son las siguientes. Las que están en el núcleo, que son dos, que son los protones y los neutrones, y lo que están alrededor del núcleo, que son los electrones. Cuando hablamos de química nuclear, cuando hablamos de radiactividad, ¿no? Hablamos de el núcleo de un átomo. El núcleo natural de los átomos son así, ¿no? Pues pueden ser estables o inestables, ¿no? Si son estables, forman parte de la materia, como en este caso del aluminio, ¿no? De la pared, ¿no? De la madera, de este pulmón, son núcleos estables. Cuando el núcleo es inestable, ¿no? Ahí empieza y ahí inicia la radiactividad, ¿no? Es el núcleo inestable natural, ¿no? Se vuelve inestable, ¿no? Y el núcleo comienza a emitir, y el átomo en general, comienza a emitir partículas corpusculares o partículas electromagnéticas, que son de muchos tipos, pero son los más importantes de tres tipos, que son los rayos alfa, que son positivos, como hemos visto la vez pasada, los rayos beta, que son negativos, y los rayos gamma, ¿no? que no tienen carga. Son los tres tipos de radiaciones que emite un núcleo inestable. Esa es la radiactividad, ¿no? Cuando los esposos Curie, ¿no? estudiaron la radiactividad, no eran conscientes del peligro a la que se enfrentaban, porque no conocían el material. Hoy sabemos que la emisión de estos rayos es sumamente peligroso, ¿no? No se puede manipular así nomás, sino con trajes especiales. Pero como ellos no sabían, sobre todo a trabajar con materiales radiactivos que le encargó Becquerel, ¿no? Entonces ellos murieron a una temprana edad. Quien más, digamos, sufrió esta consecuencia fue su esposo de Marie, ¿no? De Marie Curie, y murió muy joven por efecto de este estudio de los materiales radiactivos. Entonces, los materiales radiactivos son muy peligrosos, ¿no? Y están encerrados en una central nuclear, protegida por varias capas de acero y de capas especiales de un material que se puede aislar y que no puede irradiar. No se puede irradiar, ¿no? Estas emisiones de las partículas. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar el día de hoy qué tipos de radiactividad se conocen, ¿no? ¿Qué tipo de radiactividad se conoce? Hay dos tipos de radiactividad. Una que es natural y otra que es artificial. Veamos ahora, sabiendo esto, ¿no? Cómo es la natural y cómo es la artificial, ¿no? La radiactividad natural, ¿no? La natural, su nombre lo indica, ¿no? Es el tipo de radiaciones que emite ¿no? Ustedes ven acá, ven una sustancia, una sustancia natural inestable, ¿no? Es decir, no ha sido manipulada por el hombre, sino la misma naturaleza de la sustancia emite esas radiaciones, ¿no? Repito, ¿cuándo es natural? Cuando emite radiaciones, ¿no? Un átomo con un núcleo inestable, ¿no? Emite radiaciones. Bien, entonces, estas sustancias son de materiales radiactivos, como por ejemplo el uranio, el plutonio, el radio, ¿cierto? El torio, etc.
son materiales radiactivos, naturales, ¿no? Que se encuentran en la Tierra, como si estuviera buscando una mina, ¿no? Y para eso también hay un contador especial que han creado, que se ha creado hace tiempo, un contador, o sea, un aparato para detectar esos materiales, ¿no? Esos minerales. Pero veamos, tenemos, ¿no? Átomos de un material, ¿no? Y de cuál este material, de los núcleos de estos átomos, de núcleos inestables, van a emanar, van a salir, digamos, partículas que son de tres tipos, ¿no? Partículas, ¿no? Que son de tres tipos. 1, 2 y 3, ¿cierto? Ahí está. Este es un tipo de radioactividad natural, cuando emite rayos de tres tipos, ¿no? Rayos alfa, rayos beta y rayos gamma, ¿no? Y emiten por todo sitio, ¿no? Emanan por todo lado. Ese se llama radioactividad natural. El núcleo, ¿no? Inestable, emite esos rayos. Muy bien, es un núcleo radioactivo. ¿Cuándo es artificial? Cuando indudablemente no va a ser natural, sino que es el hombre, el ser humano, quien ha trabajado y produce esta radioactividad, ¿no? Es entonces la radioactividad artificial cuando es de un núcleo, de núcleos, ¿no? Radiactivos, inestables, artificiales. ¿Por qué? Porque han sido inducidos. O sea, para que puedan irradiar partículas, han sido inducidos. Y la forma de inducción más común es que este material radiactivo natural, le van a bombardear neutrones. Le bombardean neutrones. ¿Correcto? A este material radiactivo natural le bombardean electrones, ¿no? Lo bombardean y lo convierten en radiactivo artificial. Es decir, de aquí comienza a salir partículas, ¿no? Que son las partículas que hemos visto acá, son rayos, ¿cierto? Esa es una reactividad artificial. Han experimentado los químicos y los científicos hace varios años de bombardear neutrones para producir tipo de reactividad y lo han logrado, ¿no? En el mundo hay una comisión que se encarga de controlar la actividad nuclear de los países. Es decir, que no sobrepasen o que sea utilizado de una mejor manera pacífica, para no crear una guerra armamentista y llegar a una tercera guerra mundial con el uso de estas armas, que sería realmente desastroso, ¿no? Bien, ahora, repito, el núcleo artificial, inestable, natural, le bombardean con neutrones y se convierte en artificial y va a emitir partículas, ¿no? Que ya conocemos. Veamos ahora los efectos de estas partículas, de estos rayos, de estos corpúsculos o emanaciones electromagnéticas. ¿Cuáles son los efectos biológicos? ¿No? Efectos biológicos. ¿No? De estos tipos de emisiones que hay. Rayos alfa, ¿no? En su texto, en su clase, en sus hojas le he puesto yo entre paréntesis para que ustedes pongan el signo y el símbolo, ¿cierto?
Alfa positivo se pone, beta negativo y gamma cero. Son los tres tipos de partículas corpusculares que emiten los materiales radiactivos. Vamos a ver ahora cuáles son los efectos, las consecuencias. El ser humano ya ha vivido estas consecuencias y ha estudiado en profundidad estos casos, ¿no? Porque los países han ido avanzando, descubriendo material radiactivo y lo han ido utilizando, lo han ido usando. En la Segunda Guerra Mundial, la fabricación de la bomba atómica, ¿no?, fue con material radiactivo. Y repito la vez pasada que los científicos norteamericanos que crearon la bomba atómica, porque estaban entre, digamos, Alemania, ¿no?, y Norteamérica, que iba a crear la bomba atómica, pero le ganaron los norteamericanos. Y lo usaron en la guerra, para terminar con la Segunda Guerra Mundial, al bombardear Japón, con dos tipos de bombas. Una bomba atómica tirada en una ciudad, Hiroshima, y la otra en Nagasaki. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ahí fueron estudiadas las consecuencias. Murieron, repito, en el acto más de 50.000 personas, una ciudad totalmente destruida, ¿no? Los efectos de las radiaciones quedan ahí en ese lugar por mucho tiempo. O sea, no se dispersa sino más. Y esos efectos van a sufrir las personas que viven ahí. Y sus generaciones. 2, 3, 4, 5, 6 generaciones. ¿No? Y eso pasó en Japón. En esas ciudades que habían sido bombardeadas, la gente que sobrevivió y que todavía ahí estuvo, sabía que iba a morir. Porque ya tenía ya las radiaciones. Sabía que iba a morir. ¿No? Y sus descendientes también iban a morir. Y los descendientes de sus descendientes también iban a morir, ¿no? Producto de esas radiaciones, porque estaban en ese lugar. Y no se dispersa así nomás, sino tienen que pasar 4, 5 generaciones para que después recién el aire esté limpio, ¿no? Veamos a ver los efectos, los rayos alfa. Los rayos alfa, como ustedes la vez pasada les puse yo su poder de penetración de los rayos, ¿no? Los rayos alfa son menos penetrantes, de corto alcance, acá tienen mucho más y acá es mucho más, ¿no? Por eso la comparación. Cuando se produce la explosión y la emisión de un material radiactivo con rayos alfa, los rayos alfa son rayos que tienen corto alcance, que son frenados por el aire. Más o menos cuando avanzan 4 o 5 centímetros, el aire el aire los frena y pierde su capacidad. O sea, no tienen mucho poder de penetración. No dañan en sí la materia viva, no dañan la materia viva, ¿no? Pero sí pueden dañar si la persona consume alimentos contaminados con este material radioactivo que son los rayos alfa, otras partículas. O está en un lugar donde el aire, ¿no?, contiene rayos alfa, ¿cierto? Y uno respira. Y al respirar ingresa, ¿no?, ingresa esta partícula a nuestro organismo y va a producir, digamos, la aparición y la multiplicación de células cancerosas. Ese es entonces los efectos biológicos de los rayos alfa, que no tienen o tienen poco poder de penetración, repito, tienen corto alcance, son frenados por el aire, ¿no? Y no dañan la materia viva, salvo que es por ingestión, ¿no? Cuando comen alimentos contaminados o respiran, ¿no?, un aire contaminado con radiación. Los rayos beta. Los rayos beta, ¿no?, tienen mayor poder de penetración, tienen mayor velocidad, ¿no? Puede atravesar inclusive una lámina de oro, etcétera, ¿no?, porque tiene gran poder de penetración, ¿no? Los rayos beta
no son detenidos sino más por el aire. Los rayos beta sí dañan la materia viva. Dañan, pero de manera superficial, ¿no? De manera superficial hay una quemadura de la piel, ¿no? Hay un enrojecimiento de los ojos, de las mucosas, ¿no? Etcétera. Pero su daño es leve. Muy poco llegan a los órganos internos, ¿no? Muy poco llegan, ¿no? Realmente es la parte externa. Pero también va a producir cáncer a la piel, ¿no? Porque la radiación le va a llegar. Y por lo tanto, ¿no? Es también sumamente peligroso. También si tú lo consumes con alimentos contaminados, ¿no? Los rayos beta te pueden hacer daño. Muy bien, repito, estos rayos beta son mucho mayor que los rayos alfa, ¿no? En su poder de penetración, ¿no? Dañan un poco más la materia viva de manera superficial, ¿no? Con algunos quemaduras a la piel, enrojecimiento de las mucosas de los ojos, de los labios, ¿no? Etcétera. Todo aquello que es más sensible, ¿no? Como en el caso de los virus, que te pones tapabocas, ¿por qué? Porque la parte de los labios y la mucosa bucal son muy sensibles. La parte de los ojos interiormente también son muy sensibles. Entonces, y por ahí, como penetra el virus, también puede penetrar, ¿no? Los rayos beta, ¿no? Los rayos beta. Muy bien. ¿Qué más? Podemos hablar ahora del tercer tipo de partículas que son los rayos gamma. Los rayos gamma son rayos con mucho poder de penetración, son altamente peligrosos, ¿no? Son muy dañinos. Atraviesan hasta una barra de plomo o de acero de 30 centímetros de grosor, esta pared lo pueden atravesar como si nada, ¿no? Una barra de acero de plomo lo frena, pero no puede, lo atraviesa, lo pasa. Son altamente, ¿no? Altamente destructivos, ¿no? De acuerdo a la distancia que te encuentres, ¿no? No te va a producir graves consecuencias, ¿no? Mucha diarrea, muchos vómitos, muchas náuseas, mucho mareo, muchas quemaduras, ¿no? Inclusive la muerte. Si, por ejemplo, en el Japón tiraron la bomba atómica y tú estás, pues, digamos, a 100 metros, vas a desaparecer. No se te va a encontrar ni nada, ni polvo se te va a encontrar. Porque es así. Porque los rayos son muy destructivos, altamente destructivos, y eso pasó en Japón. Cuando tiraron los rayos en la bomba atómica, ¿no? En el centro donde cayó la bomba y a su alrededor, ¿cierto? A su alrededor, no encontraron víctimas, encontraron polvo nuclear, ¿no? La cercanía a la explosión los había desintegrado, los había pulverizado prácticamente. Los otros habitantes que estaban mucho más lejos también sufrieron consecuencias, como son vómitos, diarrea, ¿cierto? Quemaduras, ¿no es cierto? ¿No? Y eso interiormente quema los órganos. Los rayos gamma, como traspasan, queman los órganos internos. Y al quemar los órganos internos van a producir cáncer. O sea, tumores con cáncer, ¿no? Y de manera acelerada. Y como tiene eso, lo va a transmitir a su descendencia. También produce esterilizaciones, porque quema los órganos internos. Son rayos sumamente peligrosos, ¿no? Que la reactividad, ¿no? Se manifiesta con estos rayos. Los rayos gamma, ¿no? También destruyen, porque tienen un gran poder de energía, destruyen la materia inorgánica, ¿no? ¿Se cuenta? Porque en la ciudad de Japón destruyeron totalmente todo tipo de construcciones, dejaron en ruinas, ¿no? En ruinas totalmente todas las construcciones. Y te llega la muerte rápida, ¿no? Si está cerca, es fulminante tu muerte rápida. Y lo que están a distancias y le llega la radiación, de todas maneras van a morir. Van a morir.
¿no? Sus descendientes van a tener deformidades, van a ser anormales. Y los hijos de sus descendientes y los hijos de los hijos. En Japón, en el año 44, ¿no? Se tiró la bomba atómica. Han pasado 4 generaciones para que recién poco a poco se vaya dispersando la radiactividad de ese lugar. En Rusia ocurrió algo parecido. Los rusos construyeron una central nuclear y ocurrió una explosión, ¿no? Por un buen accidente, no se sabe. Están experimentando, ocurrió una explosión. Se llama la central de Chernobyl. Y, lógicamente, hubo muchos muertos. E inmediatamente, toda esa central de allí, todos los alrededores fueron clausurados. Llenaron con un material especial toda la planta, porque emitían peligrosamente radiaciones. Para frenar eso, han tenido que tapar con material especial todo. La ciudad fue clausurada, ¿no? Digamos, la central nuclear fue clausurada, y es una ciudad desierta hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy te emite radiaciones. O sea, hasta el día de hoy. ¿Han pasado cuántas generaciones ya? ¿Cuántos años han pasado? ¿No? Y sigue emitiendo radiaciones y es muy peligroso visitar. Hay un video en YouTube que los invito a que ustedes puedan ver, de unos que han visitado con trajes especiales y que aún siguen, ¿no? Usando un material, un contador, un aparato, aún detectan que emiten radiaciones en ese lugar ya muchos años, que a más de 30 años que ha pasado esto, ¿no? Bien, chicos, es muy importante el estudio de esto porque también la ciencia ha hecho que nos pueda servir para precisamente combatir los tumores malignos, los tumores cancerosos. Los tumores cancerosos se combaten con material radiactivo, ¿no? Como son, por ejemplo, la bomba de cobalto. Personas que tienen tumores, ¿no? Tumores, le dan baños de cobalto, ¿no? Se bombardean radiaciones de cobalto. Las radiaciones de cobalto, ¿no? Actúan sobre las células cancerosas e impiden que se divida, que se multiplique. Entonces van cortando la multiplicación del tumor, el crecimiento del tumor, ¿no? Esa es, por ejemplo, una aplicación importante, ¿no? También hay varias aplicaciones, como por ejemplo el carbono 14, es una radiación para averiguar la edad, digamos, de los fósiles, ¿no? Y así, hay varias aplicaciones que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ustedes no se asusten porque estamos expuestos diariamente, de manera natural, a muchas radiaciones. Pero estas radiaciones son, digamos, radiaciones con poco nivel de concentración. Si tú comes tus chisitos, ¿no? Y abres la bolsa, adentro vas a ver una envoltura blanca brillante, como papel platino plateado. Está bombardeado con material radiactivo para impedir que entren gérmenes, ¿no? Para impedir que se malogre. Pero es una dosis muy pequeña. Igual, cuando tú escuchas tu radio, cuando prendes tu televisor, cuando tienes tu computadora, tu laptop, va a emitir este tipo de partículas. No solamente estas tres, ¿no? No solamente las tres. También puede emitir neutrones, ¿cierto? Otro tipo de partículas, ¿no? Electromagnéticas como son el calor o los rayos ultravioleta que vienen del sol, ¿no? Que nos llegan, ¿no? Cuando hablamos por celular, ¿no? O lo tenemos, también emite rayos, emiten partículas, ¿no? Pero la proporción, digamos, es pequeña. Mucho depende del uso que le das. Si tú mucho usas la televisión, horas y horas, lógicamente que te va a perjudicar. Si tienes celular, estás todo el día, o muchas horas, y normalmente que esas radiaciones, ¿no? Van a ir poco a poco entrando a tu cuerpo, ¿no? El sol emite radiaciones, y todos los días lo recibimos, pero la proporción en la que nos llegan es pequeña. Dicho esto, tenemos que tener conciencia de que lo que mata no es material, lo que mata es la dosis, la forma como tú recibes esas radiaciones. Tenemos radiaciones, ¿cierto? Del sol,
tenemos radiaciones de los postes que tenemos en el alumbrado eléctrico, tenemos radiaciones electromagnéticas de los celulares, de las radios, de la televisión, y vamos por las calles, ¿no? Y están ahí, y estamos recibiendo todos los días, ¿no? Pero repito, nosotros cómo podemos educar, tener un hábito de higiene de estas radiaciones, ¿no? Para que no nos llegue de manera más cargada, sencillamente hacer, digamos, usarlo de manera, si podemos usarlo de manera así, bastante racional. Si tienes un celular, úsalo para emergencias o para ocasiones especiales. Si este es un televisor, una computadora, úsalo por horas adecuadas y no estés todo el día ni tantas horas. Si tienes un microondas, igual y así, ¿no? Estamos expuestos a diario a una radiación natural y eso no lo podemos detener. Bien chicos, nos vemos y espero que sigan investigando este tema tan apasionante.